Descubre el camino divino. El Salmo 119 revela la lámpara inspiradora del cumplido plan de Dios. En el tercer año de Joacim, mientras las sombras caían sobre la tierra de Israel y la opresión del rey Saúl acechaba cada rincón, David, el ungido de Jehová, se encontraba perdido en el desierto de Judá. La angustia torturaba su alma. La inseguridad lo envolvía como una nube oscura. Recordaba las palabras del profeta Samuel cuando le ungió con aceite, y cómo el Espíritu del Señor había descendido sobre él. ¿Dónde se había ido la promesa del trono? La voz del Todopoderoso parecía un eco distante, ahogada por el clamor de sus temores. Un susurro llegó a su corazón. Debía buscar refugio en el lugar sagrado, en un pequeño templo, alejado de las garras de sus enemigos. Al llegar, el aire fresco y la fragancia de resinas lo rodearon, y encontró un ambiente propicio para la meditación. Allí, con las escrituras abiertas, su angustia comenzó a disiparse. Las palabras del Salmo 119 resonaron en su interior. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra se convirtió en su guía, y su espíritu comenzó a hallar paz en medio de la tormenta. En estos instantes de reflexión, él recordó a sus hombres, aquellos valientes que lo acompañaban en la persecución. En la cueva de Engedi, sus voces aclamaban venganza, ansiosos por ver caer a su opresor, Saúl. Mira, hoy es el día en que Jehová te entrega a tu enemigo en tu mano, gritaba uno de sus hombres, la emoción llenando la atmósfera. Sin embargo, el apremio de la tentación se cernía sobre David. Su corazón luchaba entre el deseo de justicia y el camino de la misericordia. Yo me he acordado de tus juicios eternos, oh Jehová, y me he consolado, murmuraba David al recordar la fidelidad del Señor. ¿Era este el momento de actuar? La presión de sus hombres resonaba en su mente, pero en el fondo de su ser, sabía que la venganza no era la solución. No toques al ungido de Jehová, resonaba la advertencia en su alma. La justicia divina debía prevalecer. Mientras se asomaba a la entrada de la cueva, vio la silueta de Saúl, descansando desprevenido. Un instante crucial. Un capítulo de su vida estaba por escribirse. La espada brillaba tentadoramente a su lado. Sin embargo, en ese momento de profunda reflexión, David recordó la luz que guiaba su camino. La palabra que había absorbido lo instó a reconsiderar su próximo paso. No deseaba un trono manchado de sangre, ni ser rey a costa de la vida de un ungido por Dios. Con determinación, David se acercó discretamente y cortó un pedazo del manto de Saúl, simbolizando su compasión y no su desesperación por venganza. Al revelarlo, la tensión creció en el aire. Mira, aquí está la prueba de que no deseo tu mal, proclamó con voz clara. Su corazón latía intensamente. ¿Cómo reaccionaría el rey ante tal acto de bondad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La mirada de Saúl se encontró con la de David. Un profundo silencio llenaba el ambiente. El destino de ambos pendía de un hilo. La decisión de David había delineado un camino hacia la redención o la destrucción. ¿Sería este el momento que revelaría el plan divino para él? La historia está a punto de desvelar la profunda verdad de que, en las decisiones más críticas, la luz de la palabra siempre guía hacia el camino divino. La respiración de Saúl se detuvo por un instante, sus ojos atónitos fijos en el trozo del manto que David sostenía en su mano.
Era un símbolo claro de la misericordia, pero también de la tensión que envolvía el aire. El orgullo del rey, golpeado por el honor de un hombre a quien había intentado matar, comenzaba a desvanecerse. ¿Eres tú, David? ¿Eres tú quien me persigue?, dijo Saúl con una voz entrecortada y llena de sorpresa. Soy yo, mi rey, respondió David, su voz resonando con la firmeza de un corazón pleno de confianza en el Señor. Ve, mira el borde de tu manto en mi mano. ¿No te he hecho daño? He elegido el camino de la vida, y he respetado la unción que el Señor ha puesto sobre ti. En ese momento, la compasión brotó como manantial oculto en desierto árido, en donde la sed de venganza apenas había sobrevivido. Las palabras de David calaron en el corazón de Saúl. Seguramente un remordimiento inusitado empezaba a brotar debido a su propia maldad. «Es justo, David, eres más justo que yo», exclamó el rey, sintiendo la carga del arrepentimiento cayendo sobre sus hombros. «Yo he sido un necio, persiguiéndote sin razón, con el propósito de perderte». El silencio aplastante de la cueva se volvió un testigo entre estos dos hombres, el rey Saúl y el ungido que había esperado pacientemente su hora en el desierto. David sentía que era un momento clave, un cruce en el camino del destino. La voz de Jehová traía claridad a su mente y paz a su corazón. Mi rey, si Dios ha puesto en tus manos esta difícil carga, entonces te reto a que examines tu camino. No soy tu enemigo, y así lo he demostrado. Mientras Saúl reflexionaba, un profundo conflicto se agitaba en su alma. Había una lucha entre lo que quería hacer y lo que Dios había prometido a David. Era hora de que comprendiera la impiedad de su búsqueda. Con lágrimas en los ojos, provocadas por un momento de vulnerabilidad desconocido hasta ese instante, dijo, «Necesidad del perdón. Te ruego que no me trates mal cuando seas rey, como lo he hecho yo». David, sintiendo la tensión de la divinidad que palpaba en sus palabras, alzó su rostro al cielo. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero la luz de la misericordia ya empezaba a brillar. He orado por ti, Saúl, y en este momento te perdono. No permitiré que el odio consuma mi corazón, dijo, lleno de fe, mientras recogía la certeza de que su tiempo de gobierno se acercaba, aunque no aún, y de repente, la espera silenciosa de lo inevitable se hizo eco en el aire. ¿Había quizás un nuevo giro en el plan divino? La historia se estaba desenredando, revelando el intrincado diseño de un Dios que trabaja en las sombras para traer luz a su pueblo. La promesa de su futuro trono se sostenía en la misericordia, mientras la voz del Altísimo resonaba dentro de él. Un corazón humilde es un trono digno. En ese momento, en las profundidades del desierto donde David había luchado en soledad, se empezó a vislumbrar el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero el viaje aún no había concluido, y la sombra de Saúl aún amenazaba el camino divino. Mientras David observaba la tristeza y el arrepentimiento en los ojos de Saúl, una inquietante pregunta llenaba su mente. ¿Este encuentro forjará un nuevo destino entre el ungido y su perseguidor? ¿O será solo un recordatorio de su inevitable caída? El misterio del camino del Señor, irreversible y lleno de sorpresas, se desplegaba ante ellos, revelando que Él siempre tiene un plan para aquellos que se atreven a caminar en su luz. David se quedó mirando a Saúl, sintiendo que la atmósfera se tornaba pesada, como si las propias rocas a su alrededor sostuvieran el aliento por la inminente decisión del rey. El arrepentimiento parecía abrir una brecha en el corazón de Saúl, y David sintió la palpable presencia de Dios entre ellos. Era un momento esquivo, donde la misericordia y la justicia se encontraban, y el destino de dos hombres, ungido y rey, pendía de un hilo. «Mi rey», habló David de nuevo, «Dios ha sido testigo de nuestra lucha, y te ha librado hoy en mis manos. Reflexiona sobre este día y lo que significa, la gracia extendida aun cuando mereces juicio». Sus palabras caían como lluvia en un suelo reseco, y el eco de su discurso resonaba en la cueva. Saúl, sintiendo la impotencia de su propio corazón, se dejó caer de rodillas.
He pecado contra el Señor y contra ti, David. He corrido tras una sombra, cegado por el miedo y la celosía. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes mostrarme misericordia cuando he trazado caminos de destrucción a tu alrededor? Su rostro se contorsionaba en una mezcla de dolor y liberación. Porque el Señor ha puesto luz en mi corazón, así como lo ha hecho en ti, respondió David, sintiendo la conexión divina que lo unía no solo con Saúl, sino con el propósito de Dios para su vida. No soy quien para juzgarte, sino un siervo del Altísimo, que desea ver la reconciliación. La compasión de David, como un río caudaloso, fluía en dirección hacia un Saúl quebrantado. Mientras sus voces se alzaban en la penumbra, un viento suave comenzó a soplar a través de la cueva, portando consigo murmullos de promesas y vislumbres de lo que estaba por venir. ¿Acaso no había en este tumulto de emociones una lección del cielo? El Señor estaba dando un nuevo comienzo, quizás incluso para este rey caído, pero aquel instante de sabiduría y paz fue abruptamente interrumpido. Un grito distante resonó en el aire, el sonido de hombres que rondaban en la oscuridad. Saúl, inquieto, se incorporó rápidamente. David, sintiendo el sistema de alertas del desierto, señaló con cuidadoso aplomo. Los hombres de Saúl están cerca. Debemos actuar con cautela. Aunque hoy hemos hecho las paces, hay una batalla que aún mantiene su fuego. Saúl, recuperando su compostura, asintió. Tú eres mi mayor esperanza, David. No quiero caer en la maldad nuevamente. Si el Señor me ha dado esta oportunidad, que sea para buscar tu voluntad en vez de la mía. Y la recompensa de su reconocimiento quedó sellada. Un momento de luz en medio de la oscuridad, mientras se preparaban para salir de la cueva, David sintió sobre sus hombros el peso de la responsabilidad divina. Pequeños actos de obediencia, mi rey, traen grandes consecuencias. Cada paso que demos hoy resonará en el futuro de Israel. La seriedad de estas palabras hizo eco en Saúl, quien aún aturdido por el encuentro, sintió el llamado de Dios urgente sobre su vida. Ambos hombres comenzaron a avanzar hacia la salida, cediendo su lugar a la luz que comenzaba a colarse entre las sombras. Pero David, en lo profundo de su ser, sabía que esta no era más que una batalla más en una guerra que aún debía enfrentarse. Una guerra que no era solo entre rey y perseguido, sino entre el cielo y la tierra, entre la fidelidad y la traición. Escucha, Saúl, murmuró David en el umbral de la luz. Aún con perdón hay un sendero que recorrer para encontrar paz. Tal vez esta sea la última oportunidad que Dios nos da para mostrar quiénes somos realmente en su plan. Recuerda que el camino de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta que el día es perfecto. Así, abandonaron la cueva, y el sol comenzó su ascenso. Pero mientras sus corazones se aferraban a la esperanza de un nuevo comienzo, el destino aún aguardaba con sorpresas divinas. La voz del Altísimo resonó en el corazón de David con una claridad inquietante. La voluntad de Dios es un camino que se revela en cada paso de fe. ¿Estamos listos para entender el designio del cielo? La pregunta flotó en el aire, dejando en la mente de David una inquietud que para él se tornó en un desafío espiritual. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en la historia de su vida? Mientras emergían de la penumbra de la cueva, la luz del amanecer inyectó esperanza en sus corazones. David, sintiendo el peso de lo que había sucedido, se volvió hacia Saúl con un brillo de determinación en su mirada. Recuerda siempre, mi rey, que el camino del justo brilla como la luz de la aurora. Dios no se ha olvidado de ti, ni de mí. Hay un propósito en cada susurro del viento y en cada latido del corazón. El rey, aún en la fragorosa batalla de sus pensamientos, miró a David con una mezcla de gratitud y temor. ¿Qué debo hacer ahora, hijo de Isaí? ¿Cómo puedo asegurarme de que esta oportunidad no se derrumbe como arena entre mis dedos? David, contemplando el panorama que se extendía frente a ellos, recordó las enseñanzas de su juventud. Es en la obediencia donde se encuentra la respuesta. Cada paso que demos debe estar guiado por la lámpara de su palabra. Con estas palabras,
Comenzó a recitar en voz baja el salmo que había atesorado en su corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119-105. Mientras hablaba, un nuevo viento sopló, trayendo consigo la melodía de los pájaros al despertarse y los ecos de la vida del campamento. David sabía que la próxima decisión que llevaran a cabo definiría no solo su destino, sino también el de Israel. Debemos encontrar respuestas en la oración, mi rey. Solo así podemos inclinarnos ante la voluntad del Altísimo. En esos momentos de quietud, Saúl sintió el peso de la responsabilidad. Soy un rey, pero también soy un hombre quebrantado. Si mis decisiones me han llevado a este punto, ¿cómo puedo restaurar lo que he perdido? David se acercó, colocando una mano sobre su hombro. La transformación comienza en el arrepentimiento genuino. Dios ve el corazón, y ha visto el despertar en ti. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. De repente un ruido perturbador interrumpió su conversación. Hombres del ejército de Saúl se acercaban, y con ellos, la amenaza de la lealtad a lo antiguo. Nos hemos perdido en la búsqueda de tu vida, mi rey, proclamó uno de ellos, mientras hacía su camino hacia el rey. Los guerreros te esperan. El tiempo para actuar es ahora. David sintió la tensión en el aire. La batalla tal vez esté llamando, pero no debemos olvidar lo que Dios ha sembrado en este día. Saúl, aún hay un camino que recorrer juntos. Sin embargo, los guerreros ya estaban agitados, llenos de temores y ansias de recuperar su rey. No, aquellos que lo rodean aún están perdidos en las sombras de su pasado, pensó David angustiado, presintiendo una creciente resistencia en los corazones de los hombres fieles a Saúl. Era crucial que el rey lidiara con su propio ejército, y no con la bruma de viejas divisiones. Reúne tú a tus hombres, rey Saúl, y deja que yo busque al Dios de nuestras generaciones. Debemos prepararnos para lo que está por venir, dijo David, sabiendo que esta nueva batalla no se ganaría con espadas y escudos, sino con oración y fe. Mientras se separaban para seguir sus respectivas misiones, la voz del Señor resonó en el corazón de David. Mis planes son más grandes que lo que puedes ver. El futuro de Israel se forjará en el fuego del carácter y la obediencia. Escucha con atención, mi siervo. Las decisiones hoy determinarán la historia en tu tiempo. David se despidió de Saúl, sintiendo que estaban ante un punto de inflexión. No solo para ellos, sino para toda una nación. La esperanza brillaba aún en medio de la incertidumbre, y mientras David se alejaba, el eco de su fe en el plan divino se iluminaba en su corazón. A medida que la distancia crecía entre ellos, un nuevo pensamiento lo inquietaba. ¿Estaría realmente preparado para lo que Dios tenía reservado? Esa inquietante pregunta resonaba en su propia historia, dejando en su alma un deseo profundo de buscar la dirección divina en cada paso. La misión recién comenzaba, y el futuro aún aguardaba, lleno de misterios por descubrir. Mientras el sol se alzaba en todo su esplendor, las sombras de la noche comenzaron a desvanecerse, pero la incertidumbre permanecía como un velo en el corazón de David. Se apartó hacia un claro, donde la brisa suave le traía un ligero murmullo de las hojas. Allí se arrodilló, llevando sus manos a la tierra fresca y pronunciando palabras en el silencio. Oh Señor, guía mis pasos. Dame sabiduría para actores genuinos en tu historia. Mientras David oraba, su mente se llenaba de recuerdos. La unción en Betel, las promesas de Samuel, el eco de su arpa en las noches oscuras. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo oprimía. En ese instante, la voz del Altísimo le susurró al oído, como un murmullo entre los castaños. He elegido a un nuevo rey, y en ti se ha depositado mi mensaje. Pero la senda se abre en la obediencia. A lo lejos, la tumultuosa voz de los hombres de Saúl se escuchaba, resonando como truenos que demandaban resolución. Sabiendo que el tiempo se había encogido, David se levantó, impulsado por una mezcla de fe y urgencia. De pronto, recordando las palabras de aquel salmo, mi alma tiene sed de ti, oh Dios,
Salmo 63:1. Decidió dirigirse hacia el lugar de encuentro. El campamento destilaba energía y confusión. Saúl, rodeado por su gente, buscaba restaurar la fe que había tambaleado, pero el miedo y la inquietud lo acechaban detrás. David se acercó con determinación, su voz firme resonando en la multitud. Hermanos míos, la batalla comienza no solo afuera, sino también en nuestros corazones. El rey Saúl necesita la luz de Dios, no el eco de las antiguas heridas. Debemos unir nuestras fuerzas en oración, no en temor. Las miradas variaban entre la admiración y la desconfianza. ¿Es este el joven que ha sobrevivido las emboscadas? ¿El elegido que salvó a nuestro rey de la muerte? Susurraban entre ellos. David, notando la resistencia, elevó su voz nuevamente. La verdadera victoria solo se logra cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. En su palabra, hallamos refugio. En su luz, guía. Al hacerlo, seremos más que vencedores. Saúl, sintiendo el empuje del apoyo de sus hombres, asintió con agrado, aunque una parte de él todavía luchaba con su propia confusión. ¿Seré digno de llamar a esta unidad? ¿Cómo restaurar una nación quebrantada? La lucha interna de Saúl se reflejó en su rostro, pero David a través de la mirada sabia le ofreció esperanza. El corazón de Dios es amplio y perdonador. Él ha dicho, si buscáis a Dios lo hallaréis, si le buscáis de todo vuestro corazón. Deuteronomio 4:29. Con la promesa de Dios vivo en su corazón, David instó a los hombres a formar un círculo, a tomar de las manos como un símbolo de unidad. Vayamos ante el trono del Altísimo. Oremos juntos, por nuestro Rey y nuestra tierra, para que el cielo descienda sobre nosotros. La súplica se elevó como incienso, dejando una fragancia de esperanza en el aire. Sin embargo, en medio de esta fervorosa devoción, un profundo eco comenzó a retumbar en los corazones de aquellos que escuchaban. No era solo el deseo de paz, sino algo más, una presencia poderosa que se manifestaba entre ellos. La respuesta divina estaba por llegar, una revelación que cambiaría no solo el destino de un rey, sino de toda una nación. Entonces, en ese instante sagrado, la nube de la incertidumbre comenzó a disiparse. Una voz surgió de entre el clamor, resonando con autoridad y poder. ¿Acaso no sabes, oh pueblo mío, que estoy en medio de vosotros? Mis planes son insondables, y mi propósito se cumplirá a través de los que se atreven a creer y a seguirme. David sintió que la atmósfera se electrizaba, que la historia de su vida giraba en torno a ese momento culminante. Con el corazón latiendo desbocado, comprendió que el llamado de Dios iba más allá de lo que podía imaginar. Esto apenas comienza. La verdadera batalla apenas se aproxima, pensó mientras levantaba la mirada hacia el horizonte, ansioso por lo que estaba por venir. Atravesando su mente un nuevo versículo, sintió que era el momento de actuar en fe y obediencia. Y los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La jornada de transformación había iniciado. ¿Qué le depararía el futuro a David y Saúl? La respuesta aún estaba oculta en el misterio del propósito divino, y con cada paso, la revelación se acercaba. Con el eco de la voz del Altísimo aún resonando en los corazones de aquellos hombres, el espíritu de expectación llenó el aire. David, sintiendo la solemne gravedad del momento, miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con Saúl, quien, a pesar de su confusión, estaba comenzando a vislumbrar un destello de esperanza. «Rey Saúl», dijo David con voz templada, «el Señor ha manifestado su deseo de guiarnos a través de la oscuridad. Su palabra puede ser nuestra luz en esta hora. Recuerda lo que está escrito. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmo 19:105. Si nos apegamos a su revelación, no desfalleceremos. Saúl cerró los ojos momentáneamente, como si esa simple declaración comenzara a despejar las nubes de su desesperación. «Sí», murmuró. «Sus palabras son un refugio, y quizás, si miro hacia ellas, pueda encontrar el valor que he perdido».
Los hombres que estaban a su alrededor sintieron el cambio en el aire. Las súplicas a Dios se intensificaron y las oraciones comenzaron a elevarse como el alba que se acerca, trayendo consigo nueva luz. Mientras ellos clamaban, David tomó su arpa y comenzó a tocar. Las notas melodiosas se entrelazaron con las oraciones, formando un manto de celebración en medio del caos. De repente, un viento suave sopló a través del campamento, llevándose consigo el desánimo y trayendo un renovado vigor. No era solo brisa, era la presencia de Dios, moviéndose entre su pueblo. «Estad firmes», exclamó David. «El Señor está aquí entre nosotros. Él ha visto nuestras luchas y aquí está para responder, para unirnos en su propósito». En ese momento, un hombre del grupo, inspirado por el fervor de David, se levantó y declaró: «Vayamos a enfrentar a nuestros enemigos. Con el Señor de nuestro lado, no hay batalla que temer». El clamor resonó. Cada palabra una piedra de construcción en la fortaleza de la fe renovada. David sintió cómo la unción del Espíritu Santo se derramaba sobre su ser, llenándolo de coraje. Los recuerdos de sus días de pastoreo, enfrentando leones y osos, regresaron a su mente. Él sabía que esa misma fuerza que lo había protegido no se había desvanecido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, dijo David, y con cada palabra, su voz se fortalecía. La multitud, antes atemorizada y dividida, comenzó a unirse en una sola reca, luchando en unidad, porque el temor fue disipado por la verdad. La realidad del reino de Dios se estaba manifestando en el campo de batalla. Las palabras de Dios a través de David resonaron en sus corazones como un tambor de guerra, preparándolos no solo para una confrontación física, sino espiritual. Sin embargo, en medio de la exaltación, una sombra cruzó el rostro de David. Atrajo su atención la voz del Altísimo, quien en su interior advertía de un desafío mayor que el combate venidero. «Prepárate, David. Tu destino no solo involucra la batalla contra los filisteos, sino que también se entrelaza con el corazón de Saúl y su desobediencia. Las victorias exteriores no rellenarán el vacío interior que él carga». A medida que su mente giraba entre la proclamación de la victoria y esta nueva advertencia, David sintió que el cielo se oscurecía momentáneamente. Algo se avecinaba, un misterio en los propósitos divinos. «¿Qué debemos hacer, oh Dios?», se preguntó, pero la respuesta aún no se revelaba. El rugido de los hombres enojados se oía desde el campamento enemigo. El tiempo para la acción había llegado. David hizo un llamado a su pueblo. «La hora de la verdad está al llegar. Armémonos con oración, no con temor. Que la fe sea nuestro estandarte, el amor nuestro escudo. Si estamos en lo correcto ante los ojos de Dios, la victoria será nuestra». Y así, mientras avanzaban hacia la batalla, una nueva dimensión de su misión se abría ante David. A medida que los ecos de la lucha comenzaban a resonar, sabía que estaba en el umbral de algo más grande, algo que retaría no solo su habilidad como guerrero, sino su fe como futuro rey. Porque en los planes de Dios, incluso en tiempos de caos, siempre hay un propósito y una revelación por venir. «¿Qué caminos de redención me mostrará el Señor en este día?», murmuró para sí, mientras se acercaban al campamento enemigo. El futuro aún sellado en el vasto misterio del plan soberano de Dios. Cuando el estruendo del campamento enemigo se hizo más cercano, el corazón de David latía con firmeza. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde la figura de Goliat se alzaba imponente, como una sombra de desafío. La multitud vibraba de expectativa. Sus espíritus estaban entrelazados por la fe. Cada paso que daban hacia el campo de batalla resonaba con la verdad del salmo que David había citado, llevándolos a una resolución colectiva. «Mirad», les dijo David, «no es el tamaño del enemigo lo que define nuestra victoria, sino el tamaño de nuestro Dios. El nombre del Señor es una torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado». Proverbios 18:10. ¿No es él quien ha prometido estar con nosotros siempre? Mientras hablaba,
La fe colectiva se encendía como un fuego que avanza poderoso. Subiendo su arpa, David la hizo sonar como un llamado a la unidad, mientras los hombres clamaban con fervor al cielo. Su música se transformó en un arma de alabanza, rompiendo las cadenas del miedo que habían atado sus corazones. De repente, un silencio profundo y expectante se posó sobre ellos. El propio Goliat, en su altivez, había interrumpido la batalla, su voz resonando en el valle. «Soy yo un perro, que vienes a mí con palos. Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Su burla reverberó en el aire, como un reto que cortaba la fibra del espíritu. Los hombres de Israel sintieron el peso de su desafío, pero David, sintiendo dentro de sí un ardor divino, no flaqueó. «El Señor me ha librado de las garras del león y del oso», respondió él con firmeza, «y él me librará de este filisteo incircunciso. Hoy conocerás que hay Dios en Israel, y que esta batalla es del Señor». Saúl, aún dudoso, miró a David y le ofreció su armadura. Pero David, habiendo hallado su identidad no en la apariencia, sino en la confianza en el Altísimo, la rechazó. Sin armadura, sin espada, solo con su honda y 5 piedras lisas, salió al encuentro del gigante. Atravesando el campo, sentía el palpitar de los corazones de su pueblo detrás de él. Era un viaje hacia más que una batalla. Era un paso hacia el cumplimiento del plan divino establecido desde tiempos antiguos. En el momento de la confrontación, David elevó su voz en oración. «Señor de los ejércitos, yo vengo en tu nombre. Que se sepa que la batalla no es nuestra, sino tuya». A cada palabra, la atmósfera se cargaba de divinidad, como si los cielos abrieran sus puertas y una brisa celestial envolviera el campo de batalla. Goliat, furioso, se lanzó hacia David con la ira de los imposibles. Pero David, con una confianza profunda que solo proviene de la fe, giró su honda y lanzó la piedra. «En el nombre del Señor mi Dios, caiga tu orgullo», clamó, mientras la piedra volaba a gran velocidad. Con un golpe certero el gigante cayó, y el grito de victoria resonó hasta lo más alto del cielo. El estruendo de júbilo llenó el aire. La multitud celebró, y los enemigos huyeron despavoridos. Sin embargo, David no se detuvo allí. Al alzar sus ojos, sintió que el Espíritu del Señor lo impulsaba a mirar más allá de la victoria temporal. «Esto es solo un inicio», meditó. «El verdadero desafío no está derrotando a gigantes, sino restaurando corazones». En ese instante, la visión de Saúl, atormentado y emocional, cruzó su mente. El rey también está en batalla, no solo contra los filisteos, sino contra su propio temor y desobediencia. Se dijo David con renovada compasión. Dios tiene un propósito para su vida. La victoria estaba sellada, pero el verdadero camino de redención estaba apenas comenzando. David sabía que la gloria de esta victoria no solo marcaría el inicio de su reinado, sino que haría resplandecer la luz de Dios sobre todo Israel. A medida que se levantaba, una pregunta ardía en su corazón. ¿Cómo puede el Señor usar esta victoria para traer un cambio en el corazón de Saúl y en el de su pueblo? A medida que el canto de alabanza se elevaba, David comprendía que cada batalla era un paso hacia un propósito mayor, donde cada desafío revelaría un aspecto del plan soberano de Dios aún por descubrir. Porque así como David había aprendido, el verdadero camino de la redención siempre se manifiesta en el compromiso con la voluntad divina. Sin embargo, la verdadera pregunta permanecía. ¿Qué más revelará el Señor en este día pivotal? Mientras los ecos de la victoria resonaban en el valle, una atmósfera de fervor espiritual se apoderó de la multitud. David, con el resplandor de la victoria aún brillando en su rostro, sentía que no había tiempo que perder. La batalla con Goliat no era más que un signo de la obra que Dios estaba dispuesto a realizar en Israel. Es el momento de avanzar con cautela y sabiduría, pensó, mirando a su alrededor. A medida que los hombres de Israel levantaban sus voces en júbilo y sus corazones se llenaban de esperanza, David se dirigió a ellos con un tono sereno pero firme.
Hermanos míos, no nos dejemos llevar solo por este triunfo. El Señor nos ha mostrado su poder en este día, pero debemos recordar que el camino hacia la victoria perdurable exige lealtad y obediencia. Su voz, resonante en la multitud, fue como un suave recordatorio de la verdad que necesita arraigarse en el corazón del pueblo. Entre el bullicio, Saúl se acercó a David. Su rostro, aún marcado por la inquietud, reflejaba tanto alabanza como confusión. ¿Quién eres tú, joven guerrero, que has traído a Israel esta gloria?, preguntó el rey, buscando entender la esencia de aquel hombre que el cielo había levantado en medio de la necesidad. Soy David, hijo de Isaí de Belén, respondió con humildad. Vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y fue Él quien me dio la victoria. La claridad en sus palabras parecía abrir un pequeño resquicio de luz en el corazón de Saúl, quien luchaba con su propio fracaso y el peso de la desobediencia que lo había consumido. David levantó su mirada hacia el sol poniente, sintiendo la presencia de Dios envolviendo la escena. Dentro de su ser, las palabras del Salmo 119 se alzaron, llenas de poder. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Esta declaración le recordó que no debía desviarse del camino de la verdad y la justicia. Mientras tanto, los hombres de Israel comenzaron a dispersarse, llevándose la noticia de la victoria a cada rincón de la nación. David comprendió que era imperativo que la luz del mensaje de Dios brillara en todos y cada uno. Él debía ser el canal mediante el cual la revelación divina fluyera a su pueblo. Así que se dirigió de nuevo a ellos, esta vez hablando en el espíritu de profecía. Los desafío a que reciban este tiempo como un nuevo comienzo. El Señor está preparando a su pueblo. No es solo el gigante de Goliat el que ha caído hoy, sino las cadenas del miedo y la desobediencia. El viento sopló suavemente, llevando sus palabras como semillas de esperanza. Si guardamos la palabra del Señor, seremos un pueblo fuerte. Recordemos las promesas de nuestro Dios, y andaremos en obediencia. Él nos guiará a la tierra prometida. Las palabras de David calaron hondo en los corazones de aquellos hombres, pero Saúl, aún pendiente de su propia situación, sentía que un profundo abismo de temor y culpa se estaba extendiendo ante él. ¿Cómo podré seguir a este joven, cuya fe y valor son tan grandes? ¿Qué lugar me queda a mí en este propósito divino?, reflexionó el rey con angustia. Mientras tanto, la noche comenzó a cernirse sobre el valle, y la luna se alzó, iluminando la escena con su luz plateada. David, al ver la luna llena, sintió como si el Espíritu del Señor le revelara algo más. Ciertamente el reino está en transformación, resonó en su mente, como si el mismo cielo estuviera declarando que algo aún más profundo estaba en juego. ¿No fue David el ungido del Señor?, se vio en la mente de Saúl, pero este era un pensamiento que le causaba desasosiego. Él sabía que debía enfrentar este nuevo desafío. Un pueblo apasionado, una fe renacida, y un futuro que estaba marcado por la dirección divina que todavía ignoraba. Y así, mientras la brisa de la nueva mañana comenzaba a moverse entre las gentes de Israel, todos estaban a la espera. ¿Qué misterios revelaría el Señor a través de este nuevo camino que David comenzaba a transitar? ¿Qué transformaciones estaba dispuesto a llevar a cabo en el corazón del rey y su pueblo? El cielo se oscurecía aún más, y la nube de lo desconocido no hacía sino añadir a la expectación. Sus corazones se llenaban de anticipación, y una pregunta flotaba en el aire, esperando ser respondida. ¿Cómo continuará el Señor su obra en medio de su pueblo? Y sucedió que al amanecer, cuando los rayos del sol comenzaron a disipar la oscuridad, un silencio profundo descendió sobre el campamento de Israel. Los hombres, aún con el eco del júbilo en sus corazones, se reunieron en torno a David. Este sintió la urgencia del momento y elevó su voz ante ellos, ansioso porque comprendieran que la victoria trae responsabilidades. «Escuchad, oh Israel», proclamó con firmeza. «Hoy hemos visto la mano poderosa del Señor, y no podemos quedarnos aquí. Dios nos ha llamado a un propósito mayor.
Él no solo nos ha liberado de la amenaza de Goliat, sino que nos está forjando como un pueblo para conquistadores. Las miradas de los hombres se encontraron, una mezcla de asombro y desafío iluminando sus rostros. David, sintiendo su inquietud, continuó. La victoria sobre Goliat es solo el inicio. Debemos preparar nuestros corazones, porque el camino por delante requiere valor y fe inquebrantable. El Señor no ha terminado con nosotros. Mientras hablaba el rey Saúl, desde una distancia, observaba con ojos llenos de confusión y rencor. Su espíritu se afligía, pues sentía que la pereza de su corazón lo mantenía alejado del fervor que brotaba de David. Envidiaba lo que ese joven había encontrado, un fuego que lo consumía, y le resultaba difícil aceptar su nuevo rol distinto en el plan divino. «Oh Saúl, rey de Israel», susurró para sí mismo, «la unción ya no reside en ti, y tú lo sabes bien». Temores profundos le invadían. ¿Acaso estaba destinado a perder lo que había sido su legado? Esa noche, los presagios del futuro resonaban en su mente. Una tormenta de dudas se cernía ante su corazón. Mientras tanto, David surgió entre la multitud, sus ojos brillando con propósito. Un hombre del pueblo se le acercó, y en voz baja le dijo, «David, ¿qué haremos ahora? Las tierras próximas a los filisteos aún son peligrosas, necesidades aún no han sido resueltas. ¿Cómo enviaremos un mensaje de fuerza y unidad bajo su mandato? ¿No dicen las Escrituras que Dios es nuestro refugio y fortaleza?», contestó David con fervor. «Debemos clamar a Él, buscar su guía, y ser como una lámpara en la oscuridad. Cada paso que demos será iluminado por su palabra. Sus promesas nunca fallan». Al momento, David recordaba otra vez el Salmo 119, y una profunda revelación lo envolvió. La palabra de Dios es nuestra guía, y su promesa, nuestra ancla. Hay plan en todo lo que hemos vivido. Estamos llamados a llevar su luz a las naciones. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar como un eco divino en el alma de quienes lo oían. De pronto, la multitud olvidó momentáneamente su cansancio y miedo, y se unieron en clamor. «Sí, caminaremos en su luz. El Señor es nuestra fortaleza». David levantó sus manos al cielo, y junto a él, la multitud se unió en oración ferviente. Los corazones se entrelazaban en un propósito renovado, una visión de victoria que se extendía más allá de los límites del presente. Sin embargo, en la mente de Saúl, la oscuridad continuaba en aumento. «¿Qué debo hacer?», meditaba, sabiendo que su reino ahora temblaba sobre el filo de la espada. En su mente se gestaba un reto silencioso contra aquel joven que, como una sombra creciente, comenzaba a eclipsar su trono. En la distancia, un rayo de luz rompió entre las nubes, como si el cielo mismo respondiera al clamor de su pueblo. Y mientras las lágrimas de esperanza y temor caían, un mensaje resonó en el aire. «¿Estás preparado, Saúl, para el camino que he designado para ti?» La atmósfera estaba cargada de expectativa, y una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Acaso se levantará un rey nuevo conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo preparará el Señor a su pueblo para la obra que ha comenzado? La luz y la sombra danzaban en un delicado equilibrio, esperando el cumplimiento del propósito divino que estaba por revelarse. David, sintiendo la fogosidad del fervor colectivo, miró a su alrededor. La unidad en la multitud era palpable. Sus rostros reflejaban un renovado propósito. Sin embargo, en medio de esa exuberancia, una inquietud persistía dentro de él, una voz que lo instaba a mirar más allá de la victoria momentánea. La sombra de Saúl continuaba proyectándose sobre el camino que debía seguir. «Hoy hemos vencido un gigante», habló David. «Pero recuerda, la verdadera batalla apenas comienza. No solo es contra enemigos visibles, sino contra las luchas internas que cada uno lleva en su corazón». Las palabras resonaron con un eco de sabiduría que pronto encontró eco en los corazones de sus hombres. Saúl, desde su distancia, escuchó con aguda atención. En su interior, la lucha por el control desgarraba su ser. La voz poderosa de David lo honraba,
y a la vez, le recordaba la brecha que existía entre ellos. ¿Cuál será mi papel ahora, en el reino que está surgiendo?, se preguntaba, sintiendo cada vez más la tensión de ser el rey desplazado. «Mi rey», intervino uno de sus oficiales. «¿Deberíamos apresurarnos y buscar la venganza sobre los filisteos ahora que están aterrorizados?» Sus palabras, cargadas de fervor combativo, hicieron eco de un deseo de justicia instantánea. «No», contestó Saúl, con la voz pesarosa. «La victoria es dulce, pero el camino a seguir no es el de la retribución. Debemos encontrar el propósito de esta derrota y de lo que acaba de suceder. La verdadera victoria se encuentra en dominar el corazón y no el enemigo». Mientras tanto, la cercanía de David a la multitud formaba un muro entre el rey y su propio destino. «¿Por qué la lealtad de mi pueblo se tiñe con las alabanzas a él?», reflexionó, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadir su espíritu. David, sintiendo la creciente tensión, se giró hacia Saúl. Sus miradas se encontraron, y la atmósfera se tornó pesada. «Saúl», llamó con firmeza, «el camino hacia la restauración para Israel no radica en tu lucha personal ni en rivalidades. Es hora de que la luz del Señor brille sobre nuestro destino común». La lucha interna de Saúl se volvía cada vez más intensa. ¿Puedo aceptar esta verdad? ¿Puedo dejar de lado mi orgullo por el bien del pueblo? Cada día me recuerda la unción que me fue quitada. Cada hora es un eco de mi fracaso. Su voz se quebró en un susurro mientras la batalla en su interior se intensificaba. David, viendo la tormenta emocional de su rey, se acercó aún más. El corazón de la redención comienza en la humildad. Dios no ha terminado contigo, Saúl. Recuerda, el perdón abre el camino a la transformación. Se tomó un momento antes de añadir, el mismo Dios que me ha levantado a mí, puede restaurarte a ti. Solo busca su luz. ¿Y si no soy digno de ser restaurado? La pregunta se desbordó de su alma como un lamento, una manifestación de una lucha que había estado escondida por mucho tiempo. Porque su gracia es suficiente, respondió David, y su luz rota las cadenas del pasado. Hay un propósito en todo lo que hemos vivido, y esos planes aún no se han completado. Tu historia todavía tiene un capítulo por escribirse. El reino permanecía en suspenso, viendo un fascinante intercambio. La humildad brotaba entre dos hombres marcados por la traición y la unción. Las palabras de David, como un faro, se adentraban en la sombra que había comenzado a circunscribir a Saúl, y de repente, la atmósfera se sintió cargada de una nueva revelación. ¿Y si el plan de Dios a través de nuestras vidas está entrelazado, y lo que parece ser nuestra lucha personal es en realidad un camino hacia el cumplimiento de su promesa? Saúl, juntos podemos caminar en la luz de su propósito, continuó David, su voz llena de esperanza. El rey y el ungido, siendo cada uno parte de una historia que Dios está escribiendo. Es un testimonio que el mundo necesita ver. El sol brilló intensamente, iluminando los rostros de los hombres que rodeaban a David y a Saúl, un amanecer que simbolizaba tanto una nueva esperanza como la fragilidad de su alianza. Los corazones de los hombres comenzaban a tejerse juntos, no simplemente como soldados en batalla, sino como un pueblo unificado en la búsqueda de la obra de Dios. Mientras decenas de miradas se volvían hacia el futuro, la inminencia de la decisión de Saúl se cernía sobre el grupo. «¿Cómo procederemos, rey?», preguntó uno de los hombres, ansioso por la dirección que tomarían en este nuevo capítulo. La realidad de su lugar en la historia comenzaba a formarse como un cuadro en la mente de Saúl. «Siendo rey, el peso está sobre mis hombros», murmuró, pero las palabras de David, antes llenas de coraje, ahora eran semillas de fe en su corazón. Con esta victoria, la luz de Dios resplandece sobre nosotros. Quizás para mí, para todos nosotros, este sea el renacer en la obediencia a su palabra. La angustia de su pasado se tornaba sombra ante el brillante amanecer de posibilidad, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Qué más revelará el Señor a través de esto? ¿Está realmente Dios en nuestros planes, mis planes, y lo que conlleva ser su rey? La pregunta permanecía en el aire, mientras el horizonte se vestía de luz.
La certeza del plan divino se dibujaba ante ellos, mientras un nuevo canto de Pentecostés se alzaba en el corazón de Israel. Las decisiones que tomaran a partir de ahora comenzaban a llevar el peso de la eternidad. La luz mostraba un camino, había un propósito que se desplegaría y el misterio de Dios estaba por desvelarse en sus corazones y en el de su pueblo.